Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Un día más en el estudio poderoso de las Escrituras. Le he titulado al estudio de hoy Deuteronomio capítulo 28. Y voy a comenzar este estudio haciendo una pregunta. ¿Se puede aplicar Deuteronomio 28 directamente a la iglesia? Hago otra pregunta. ¿O eso contradice lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13? A lo largo de los años he escuchado cátedras sobre Deuteronomio 28. Todos esos estudios no reflejan la libertad que Cristo logró para el creyente. Las maldiciones de Deuteronomio 28 no es el Evangelio de Cristo. Un ministro que le predique y enseñe que Deuteronomio 28 se aplica a la iglesia de Cristo, según mi opinión, no es un ministro de Cristo. No es un ministro del nuevo pacto en Cristo. Deuteronomio 28 fue dado específicamente a Israel bajo el pacto mosaico. No fue dado directamente a la iglesia como sistema de bendición y maldición. Cristo cumplió la ley y cargó la maldición del pacto sobre sí mismo. Lo repito, Cristo cumplió la ley y cargó la maldición del pacto sobre sí mismo. He criticado por años a predicadores que convierten el evangelio en riqueza, usan promesas terrenales de Israel para hacer dinero y presentan la fe como un mecanismo de éxito financiero. Y no es de extrañar que la mayoría de ellos usan Deuteronomio 28, Malaquías capítulo 3, siembra y cosecha, primicias, año de abundancia, etc. Lo usan como fórmulas religiosas para el enriquecimiento material. Pero todas esas enseñanzas, mis queridos hermanos y amigos, distorsionan el Evangelio de Cristo. Distorsionan el Evangelio verdadero. Hoy vamos a entrar en uno de los capítulos más citados, más usados y también más mal interpretado de muchos púlpitos modernos. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Se puede aplicar Deuteronomio 28 directamente a la iglesia de Cristo? ¿O hacerlo contradice lo que enseña el nuevo pacto en Cristo Jesús? Escuchen, porque en este estudio no estamos tratando un asunto pequeño. Esto es un asunto muy serio, porque estamos
hablando, estamos tratando de la diferencia entre la ley y la gracia, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre Moisés y Cristo, entre obediencia legal para recibir bendición y la obra consumada de Jesucristo en la cruz. No estamos tratando un asunto simple. Aquí está en juego el Evangelio de Cristo. Y muchos creyentes, debido a este tipo de enseñanzas, están viviendo en otro evangelio que no es el de Cristo. Es por eso que este tipo de enseñanzas son peligrosas para la iglesia. Este tipo de enseñanza dice, si haces, serás bendecido. Si no haces, vendrá la maldición. Si no das dinero, Dios cerrará los cielos. Eres un ladrón y te vas al infierno. Si no haces ciertos pactos, vendrán enfermedades, ruina y destrucción. Si no cumples la ley de Moisés y guardas el sábado, te perderás eternamente. Si no pones por obra todos los mandamientos y estatutos de la ley, te vendrán maldiciones y te alcanzarán. Ellos dicen estas enseñanzas, dicen estas cosas y algunas otras que no tenemos el tiempo para mencionarlas. Y yo pregunto, ¿es realmente el Evangelio de Cristo esto que están enseñando? Porque el apóstol Pablo declaró allá en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O Cristo me redimió o no me redimió. Pero escuche lo que dice el texto. Pablo nunca dijo, Cristo nos ayudará a soportar la maldición. Tampoco dijo, Cristo canceló una parte de la maldición. No, la escritura es bien clara aquí en Gálatas. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y yo le pregunto a todos estos inteligentes, yo les hago una pregunta. ¿En qué tiempo verbal está este versículo de Gálatas 3? En griego habla de una acción completa, terminada, realizada de una vez para siempre, un hecho consumado. Este versículo no está hablando de algo progresivo ni algo que quizás ocurra después. Pablo no está diciendo que Cristo nos irá redimiendo o que nos puede redimir en el futuro o que nos está tratando de redimir. No, dice, nos redimió. Está hablando en tiempo pasado. Es un acto terminado, hecho en la cruz por el Hijo del Dios viviente. Esta palabra redimir significa comprar para sacar de la esclavitud. La idea viene del mercado de esclavos del mundo antiguo. Un esclavo no podía liberarse a sí mismo. Alguien tenía que venir y pagar un precio, comprarlo y darle la libertad.
Y eso es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Adán nos vendió al pecado. Cristo vino a comprarnos de regreso. Por eso Pablo escribió allá en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20, dijo, habéis sido comprados por precio. Hermanos, le pertenecemos ahora a Cristo. La redención significa que Cristo entró al mercado de esclavos del pecado, pagó con su sangre, tomó tu condenación y mi condenación, rompió nuestras cadenas y nos sacó para siempre del dominio de las tinieblas. Por eso el creyente puede decir, ya no pertenezco al pecado, ya no pertenezco a la condenación, porque fui comprado con la sangre del Cordero, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿cómo se le ocurre a algunos predicadores maldecir a la propiedad de Cristo? ¿Cómo se le ocurre a algunos predicadores decir que si no cumples los estatutos y la ley de Dios, la maldición te alcanzará, te destruirá y te matará? ¿Cómo se le ocurre a un predicador decir estas barbaridades? Cristo fue quien lo hizo. No envió a un ángel, ni utilizó a un hombre. Él mismo se ofreció y nos compró. No fue por medio de la ley, por nuestras obras, nuestros ayunos, nuestras promesas, nuestros esfuerzos, ni nuestra obediencia a la ley de Dios. Si la ley de Dios es santa, buena y justa, fue Cristo quien lo hizo con su propio cuerpo, con su propia sangre, con su propia vida. Cristo nos compró, nos redimió, nos salvó, nos sacó del mercado de esclavos. Pablo lo presenta como un hecho legal y espiritual consumado. No se puede cambiar. Está sellado en el cielo. Pablo está diciendo, la liberación de la maldición de la ley no es futura, no es parcial, no depende de nuestras obras. Fue lograda por Cristo en la cruz. Y si Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿cómo le vamos a enseñar a la iglesia que podemos caer bajo las maldiciones de Deuteronomio 28 si no obedecemos al pie de la letra la ley de Dios? Es una contradicción. Es una contradicción. Porque Pablo también enseñó que nadie puede cumplir la ley. La ley fue puesta para mostrar el pecado. La ley fue dada para que el hombre vea lo tan pecador que él es y lo tan santo que Dios es. Miren, hermanos, piensen en esto. Y
Este estudio nació porque el otro día estaba escuchando a un pecador, a un predicador que estaba dando una predicación de Deuteronomio 28 a la iglesia. Y entonces yo me puse a meditar en todo esto y dije, esto no es posible que esté sucediendo. Yo en otras ocasiones he traído mensajes sobre Deuteronomio 28 y he tocado por arribita estos asuntos. Pero en esta ocasión dije, quiero profundizar, quiero hablarle a la iglesia, quiero abrirle los ojos. Quiero que la gente no se deje engañar. Quiero que la iglesia aprenda la libertad y la seguridad que tenemos estando en Jesucristo. Fíjense que allá en 2 Corintios 1:20, Pablo dijo, porque, y esto es un versículo que se lo conoce todo el mundo, pero en esta ocasión, mientras yo meditaba en todo esto, yo tuve nuevas revelaciones y nuevos conocimientos sobre estas cosas. Y Pablo dice allá en Corintios, porque todas las promesas son en Él. Está hablando aquí de Cristo, de Jesucristo. Dice, todas las promesas son en Él, sí. Y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cuando yo leí todo esto, y yo tengo revelación sobre esto, pero cuando uno se pone a meditar en estas cosas, pues el Espíritu Santo nos enseña y nos abre un mundo más grande sobre estas cosas. Y entonces, lo que Pablo está diciendo aquí está súper poderoso. Pablo está diciendo, Cristo mismo es el sí de Dios. O sea, que todas las promesas encuentran su cumplimiento final en Cristo. No es en mis méritos, en mi rendimiento, en mis rituales, en mis decretos, en mi obediencia perfecta a la ley. Es sí en Cristo. Y yo estoy viendo aquí algo maravilloso. En este texto veo una luz maravillosa. Que la vida cristiana no funciona por manipular promesas, fórmulas, esfuerzos carnales, activaciones apostólicas, portales que se abren en el cielo por el apóstol, porque esta es la otra onda ahora. Yo declaro que los portales de la prosperidad en el cielo se están abriendo ahora mismo. ¡Wow! No. La vida cristiana no funciona por nada de esto. La vida cristiana no corre tras las promesas y las bendiciones. La vida cristiana se vive por fe mirando a Cristo, porque estando en Él, todas las promesas son sí y amén. Toda la vida del creyente funciona correctamente por estar unido a Cristo. Cristo es la fuente. Ahí están todas las promesas, todas las bendiciones. No hay maldiciones, no hay fracaso, no hay derrota, no hay equivocación. Si estamos en Cristo, todo está bien. Si estamos en Cristo, estamos en la perfecta voluntad de arriba. La Biblia no enseña que yo tengo que obedecer a Dios.
Perdón, rectifico. La Biblia no enseña que yo no tengo que obedecer a Dios. Sí hay que obedecer a Dios. Pero tampoco enseña que yo produzco las promesas por mis obras. Esto es súper importante. Aquí está el equilibrio del evangelio. La obediencia bíblica no es producto de la bendición, es el fruto de permanecer en Cristo. Soy obediente porque estoy en Cristo. Estando en Cristo es como único hay fruto. Las promesas pertenecen al creyente porque está unido a Cristo por fe y entonces la verdadera obediencia nace del nuevo corazón, del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, no del legalismo. Si le enseñamos a la iglesia Deuteronomio 28 como medio de regla para vivir, le estamos enseñando a la iglesia legalismo. El nuevo pacto descansa sobre la obediencia perfecta de Cristo, su sangre, su justicia imputada en nosotros y la fe en Él nos garantiza todo lo que Dios tiene. Pablo fue extremadamente fuerte y serio con esto en la epístola de Gálatas, hasta el punto de utilizar la palabra maldito para aquel que predicara y enseñara legalismo en la iglesia. Y legalismo no es como algunos enseñaron en el pasado, que si tú le hablabas de que había que vivir una vida de santidad, pues ellos se insultaban y decían que eres un legalista. No. La Biblia enseña, sé santo porque yo soy santo. Dios quiere que vivamos una vida especial. Yo peleo y siempre he estado predicando contra el moralismo externo sin serlo internamente. Eso es pura religión. Y enseño contra la obediencia producida por miedo. Yo no le sirvo a Dios por miedo. Yo le sirvo por amor, por lo que Él hizo por mí, porque se entregó para que yo fuera salvo y por eso lo amo y el Espíritu viene a habitar en mí y entonces en mí sale ese fruto de obediencia. Alabado sea su nombre. Para Pablo, en Cristo es una unión espiritual real. Y para muchos creyentes, la idea de estar unido a Cristo es solo un pensamiento, una filosofía bonita, pero no algo real. Pero si Cristo es aceptado, si tú eres aceptado en Él, si Cristo heredó, tú heredas en Él, si Cristo venció, tú participas de esa victoria en Él. Así es. Si tú aceptas a Cristo, tú eres aceptado porque estás en Cristo. Si Cristo heredó, tú eres heredero en Cristo. Si Cristo venció en la cruz, nosotros también participamos de esa victoria en Cristo.
Esto es una realidad. Esto es algo hecho por Dios en la vida de todos aquellos que creen. Por supuesto que nada de esto significa ausencia de pruebas. Esto significa posición espiritual segura y verdadera. Y aquí es donde está el peligro de la iglesia moderna y de muchos apóstoles, entre comillas, que no conocen el nuevo pacto, que no han podido discernir correctamente lo que es estar en Jesucristo. Muchos convierten las promesas en técnicas, decretos, confesiones, activaciones, semillas, pactos monetarios o fórmulas de éxito. Pero Pablo hizo todo lo contrario. Pablo lo lleva todo a Cristo. Porque el evangelio no es haz suficientes cosas para mover la mano de Dios. El evangelio es Dios ya se movió en Cristo. El evangelio es todas las promesas en Cristo son sí y amén. Todas. Yo no necesito activar nada. Yo estoy en Cristo. Ahora bien, con toda esta enseñanza hay que mantener un balance. Porque no quiero que usted tenga la idea de que si Cristo lo hizo todo, usted no debe hacer nada. Yo tengo que tocar todos los puntos para que la iglesia entienda y comprenda. Porque la realidad es que sí existen promesas condicionales en la Biblia que están relacionadas con comunión, disciplina, el gobierno de Dios como Padre. Porque si Dios como Padre ve que tú no estás andando correctamente, pues como Padre te va a disciplinar. La Biblia también enseña cosecha, siembra para que coseches. Enseña sabiduría, enseña consecuencias por estupideces que podamos cometer en el camino. Y también nos enseña a caminar en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. O sea, de que la Biblia sí enseña que producto de nuestra obediencia y de nuestra disciplina, pues vamos a cosechar bendiciones de parte de Dios. Yo no estoy enseñando que no. Por ejemplo, les voy a poner ejemplo para que entiendan el punto que quiero explicar, para que no queden lagunas mentales. Si un creyente vive en adulterio, en violencia, en mentira o rebeldía, va a cosechar destrucción en muchas áreas en su vida. Pero eso no significa que se salió de Cristo o que volvió a Deuteronomio 28 como sistema legal. Ahí es donde muchos mezclan las cosas. Mezclan lo que es la disciplina de Dios nuestro Padre con la maldición de la ley.
Quiere decir que si te va mal en tu matrimonio, muchos se atreven a decir que caíste bajo las maldiciones de Deuteronomio 28. No, eso es consecuencia de estupideces que cometemos en el matrimonio. Son cosas distintas donde debemos mantener el balance de lo que es la vida cristiana. El punto de lo que he estado enseñando es este. No tengo que producir las promesas con mi fuerza, mi presión o mentalismo. Yo no tengo que producir nada de eso. Hay gente que se concentran, se ponen tan positivo que empiezan a repetir las cosas 1000 veces para producir una promesa o algo con la fuerza de su mente. Eso no es cristianismo. Mi posición en Cristo ya me hizo heredero. Ahora Dios, en su soberanía y sabiduría, aplica a mi vida aquello que Él determinó conforme a su propósito. No que si ahora a mí se me cruzan los cables y a mí se me cruzan los cables, digo yo quiero, voy a repetir 1000 veces que quiero el don de fe para mover los montes y Dios me lo va a dar, ¿no? Dios lo da a quien Él quiere. No se lo da. Si usted se lo pide, quizás se lo pueda dar, pero quizás no. Porque Dios entiende todas las cosas. Y si yo en el camino cristiano necesito algo, solo debo pedirlo a mi Padre que me ha bendecido en Cristo. Yo no produzco lo que le pido al Padre, yo recibo lo que el Padre determine. Esto que estoy enseñando era la vida de Pablo. Esta era la vida de Pablo. Pablo nunca se puso desde la prisión a estar confesando y a estar repitiendo como un loro. No estoy en la cárcel, no estoy en la cárcel, no estoy en la cárcel, no estoy en la cárcel. No, eso es estupidez. Él decía, yo, prisionero de Cristo. La enseñanza de Pablo es totalmente diferente al sistema de los modernos apóstoles. Fórmulas para lograr, manipulación para alcanzar, activaciones humanas abriendo las compuertas de los cielos. Activo las riquezas sobre tu vida, activo tu bendición. Dicen estos modernos apóstoles. Esta gente no son apóstoles, hermanos. Nada de eso es el Evangelio. Eso es un sistema diferente a la Biblia. Hermanos y amigos, yo digo como Pablo, ojalá se mutilasen los que os perturban con estas enseñanzas. Entonces, debemos preguntarnos, si Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley, ¿por qué muchos ministros siguen colocando a la iglesia bajo Deuteronomio 28 como sistema de bendición, maldición y castigo? Cuando se mezclan los pactos sin discernir correctamente el nuevo pacto en Cristo, estamos debilitando la suficiencia de la cruz y oscureciendo el evangelio de la gracia.
¿Por qué lo enseñan? Porque no conocen a Cristo, porque no entienden el nuevo pacto en Jesucristo. Y aquí está el problema. Cuando un hombre toma un pacto dado a Israel bajo la ley y lo convierte en base doctrinal para gobernar la vida de la iglesia, ese hombre termina mezclando la ley con la gracia, Moisés con Cristo, las obras con fe y la bendición terrenal por obediencia a la ley. Y el resultado, mis queridos hermanos, siempre es miedo, manipulación, condenación, dependencia del hombre y una iglesia viviendo bajo amenaza espiritual constante. El otro día estaba escuchando a un predicador que decía: debemos vivir por los principios del Antiguo Testamento para prosperar. No, no y no. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es palabra de Dios, es bueno, es poderoso, sabio y divino. Pero el cristiano ya no vive por los principios, sino por fe. Ya no andamos por vista, sino por fe. Ya no tiramos puños al aire, ahora es mirando a Cristo. Y todas las promesas de Dios en Cristo son sí, son nuestras, son amén. ¿Entienden? Déjenme aclarar algo porque no quiero que haya malentendidos. Yo estoy reaccionando contra un tipo de predicación que convierte el cristianismo en un sistema de técnicas, principios de éxito, fórmulas de prosperidad y leyes espirituales impersonales. Y el Nuevo Testamento hace todo lo contrario. Empuja al creyente hacia una vida más profunda, una vida de dependencia de Cristo, guiada por el Espíritu Santo y sostenida por la fe. El enfoque del nuevo pacto es Cristo, no las promesas, no la ley. El enfoque es Cristo. Cuando algunos predicadores dicen, vive por los principios bíblicos, a veces, en ocasiones quieren decir vive por sabiduría, orden, integridad, diligencia, honestidad, dominio propio. Y claro, la Biblia enseña todo eso y debemos caminar así. Y Proverbio tiene muchísima sabiduría práctica que sigue siendo muy útil hoy. El problema no está en eso, el problema está cuando el problema comienza cuando los principios reemplazan a Cristo. Los principios bíblicos son buenos,
son dados por Dios y todo lo de Dios es bueno. El problema no es el principio. El problema es cuando el hombre pone su confianza en el método, en la fórmula, en la disciplina, en la técnica, en el sistema y ya no en Cristo. Ahí nace el legalismo, el orgullo espiritual y la idolatría religiosa. Hermano Calixto, no estoy entendiendo nada. Por favor, deme ejemplos de la vida cotidiana. Yo les voy a dar ejemplos de la vida cotidiana. Y lo más claro es el matrimonio. Un hombre dice, yo sigo todos los principios matrimoniales. Escuche, porque aquí muchos se van a identificar. Llevo flores, proveo dinero, hago el trabajo que tengo que hacer, soy responsable con mi familia. Pero ese hombre o esa mujer no ama verdaderamente a su esposa ni a su esposo. Todo lo que estaba haciendo se volvió mecánico, técnico, frío. Hace los principios, pero perdió la relación. Y muchos cristianos viven así con Dios. Practican muchas cosas, pero no hay un deseo ardiente de amor internamente, de sed y hambre. Otro ejemplo, y este de la Biblia, los fariseos. Jesús le metió con toda esta gente. Y el ejemplo más fuerte era que ellos tenían principios, reglas, tradiciones, normas, la ley, pero rechazaron a Cristo. Y Jesús les dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Tenían de todo, pero no tenían relación. Tenían la Biblia, pero no tenían al autor. Y esto le pasa a mucha gente en la iglesia. Otro ejemplo, los Gálatas comenzaron en Cristo y terminaron confiando en la circuncisión, ley, obras, sistema religioso. Y Pablo les dijo, tan necios sois. En Gálatas 3:3, y hay una traducción, la palabra viva, que dice, ustedes son estúpidos. ¿Por qué? Porque sustituyeron la dependencia de Cristo por mecanismos religiosos. ¿Están entendiendo, mis queridos hermanos, el punto de lo que quiero enseñar? Les voy a dar otro ejemplo. Les di del Nuevo Testamento, ahora les voy a dar uno del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan allá la serpiente que Moisés tuvo que levantar? Eso les fue dado a ellos por Dios. Pero siglos después adoraban a la serpiente.
Entonces, Ezequías o Jesaías, no me acuerdo el nombre de este hombre de Dios, la destruyó y la llamó allá en Segunda de Reyes, la llamó Neustán, que no sé lo que significa, pero ustedes ya tienen la idea. O sea que lo que comenzó como un instrumento de Dios terminó reemplazando al mismo Dios. Y lo mismo pasa hoy. Hoy escucho de muchos púlpitos cosas como los 5 principios para prosperar. ¿Y saben qué sucede? Que Cristo desaparece. Entonces el centro es la estrategia, la disciplina, el método, y el creyente termina confiando en el principio, no en Cristo. Es como hoy que está de moda en los grupos pentecostales modernos la cobertura espiritual. Y algunos ya no dependen de Cristo, dependen del apóstol, del profeta, del mentor, del hombre. ¿Qué pasó? Que el principio, el método, reemplazó al Señor. Hermanos, las disciplinas espirituales sin comunión con Cristo terminan en religión, terminan en formalismo muerto. Yo el otro día estaba escuchando a un pastor que le decía a su congregación: si quieres ser feliz, haz estos 7 pasos. Todo eso es basura. Si fuera así de fácil, todos en el mundo podrían ser felices con solo practicar los 7 pasos. Todo eso es basura. Cuando el creyente pone su fe en algo que no sea Cristo y la cruz, aunque sea algo bíblico, ese creyente va a terminar en derrota. Porque la victoria no está en las fórmulas, en los ritos, ni en los principios. Nuestra victoria está en la cruz de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Quiera Dios que mis hermanos estén comprendiendo. Miren lo simple del Evangelio. Miren la simpleza. Yo les voy a dar la fórmula de ser feliz. ¿Usted quiere ser feliz? Sirve a Cristo. Eso es todo. No necesitas ninguna fórmula, ningún principio. Sirve a Cristo y obedécelo en todo. Eso es todo. Yo no estoy contra los principios. Los principios bíblicos ayudan, enseñan, ordenan nuestra vida, pero jamás deben ocupar el lugar de Cristo. Porque Cristo salva, Cristo transforma, Cristo santifica, Cristo sostiene. No el sistema, no tu cobertura, no los pasos. Y muchos que comenzaron siguiendo a Cristo terminaron siguiendo fórmulas, principios, sistemas, hombres, métodos, la serpiente de Moisés, el becerro de oro allá en el Éxodo,
y sin darse cuenta, el evangelio dejó de ser una relación viva con Cristo y se convirtió en un manual de autoayuda espiritual. Pero el verdadero cristianismo no es aprender principios para triunfar, es vivir unido al Hijo de Dios. El evangelio se convierte para muchos en autoayuda religiosa, en éxito moral o en leyes espirituales mecánicas. Y muchos hoy predican: haz esto y prosperarás. Aplica este principio y se abrirán los cielos. Siembras esto y activas aquello. Usa la fórmula correcta. Toma la llave y abre el cielo. Ponte bajo mi cobertura y abriré los portales de bendición y prosperidad en el cielo para ti. Y poco a poco, la dependencia deja de estar en Cristo y pasa al método. Eso sí es peligroso, porque va a estar practicando religión sin Cristo. ¿Están entendiendo, mis amados hermanos? Yo oro para que puedan comprender. Te doy un consejo. Escucha este consejo. Cuando tengas una necesidad, primero aprende a mirar al cielo antes que al hombre. Pídeselo a Dios en el nombre de Cristo y aprende a depender de Cristo. Y después observa cómo Dios obra. Muchas veces de maneras que no imaginas. A veces Dios abrirá una puerta sobrenatural. Otras veces estará en la panadería, en el trabajo, en una llamada, en una oportunidad o en una persona que Él mismo ha puesto en tu camino. La diferencia es que ahora sabes que la provisión no vino solamente de la tierra, vino del Padre. Y créanme, yo he visto esto de la manera más poderosa. Yo he experimentado todo esto que les estoy enseñando. A veces esperamos o queremos ver a Dios solamente en lo espectacular. ¡Wow! Que caiga un rayo. O que una voz potente nos hable. Pero muchas veces Dios viene escondido en lo cotidiano de la vida. En un trabajo, una oportunidad, una llamada, una puerta abierta, una comida en la mesa o incluso un pan en la panadería. Pablo jamás presentó la vida cristiana como un sistema de principios impersonales. La presentó como unión con Cristo. Unión, como dijo Cristo: sin mí nada podréis
hacer. Quiere decir que mucha gente son una maquinaria de obras, pero lo están haciendo sin Cristo. Yo enseño, y en esto soy bien claro, la victoria del creyente no viene de métodos, ni de principios humanos, ni de disciplinas tomadas como fuente de poder espiritual, sino de la fe en Cristo y en la cruz. Yo insisto y en ocasiones soy muy repetitivo en que cuando el creyente pone su fe en cualquier cosa fuera de Cristo, aunque sea algo bíblico, termina moviéndose hacia la carne. Eso incluye legalismo, ritualismo y sistemas de rendimiento espiritual. Yo no niego la obediencia, la santidad, la disciplina, la integridad ni la sabiduría práctica. Simplemente enseño que esas cosas son fruto de la obra del Espíritu, no la fuente de la vida cristiana. Y esto es el Evangelio de Cristo. Miren, escuche la opinión de un maestro que según muchos eruditos bíblicos está muy por encima en sabiduría espiritual. Yo me alimento mucho de su comentario. Tan fuerte es la opinión de muchos que en la biblioteca personal, en el museo, porque es un museo, la biblioteca de Billy Graham, está el comentario de este hombre como uno de los tesoros de su biblioteca. Este hombre se llama George William. Muchos de los comentarios que yo les doy lo aprendo de él. Y él enseña la diferencia que hay entre Israel y la iglesia, y entre el sistema mosaico y el nuevo pacto. Y él ve muy peligroso tomar las promesas terrenales de Israel como si fueran garantías mecánicas para la iglesia. Porque para William, el creyente vive en una posición celestial, unido a Cristo y bajo un pacto superior. Y William ve, y él enseña que muchos principios de prosperidad realmente son intentos de revivir el espíritu del Sinaí, pero con un lenguaje cristiano. Cuando yo leo todas estas cosas, yo quedo sin palabras. Cuando la fe, hermanos, está realmente en Cristo, produce automáticamente, sin nosotros producirlo, y aquí es donde el poder del Evangelio se manifiesta poderosamente, en que el Espíritu Santo produce en nosotros honestidad, trabajo, prudencia, dominio propio, amor, fidelidad, fe, templanza. Yo estaba conversando hace unos días con un compañero y yo le decía, cuando tú realmente estás en Cristo, tu mente
adquieres una mentalidad fuerte, poderosa, estable, una mentalidad que sabe dominarse, que sabe pensar correctamente, que piensa con inteligencia, con sabiduría, pero no por nada que tú tengas, sino por la operación del Espíritu Santo en tu vida. Y entonces crece el fruto. Crécelo en ti lo que Cristo es. No como métodos para comprar bendición, sino que es un fruto del Espíritu y del caminar con Cristo. Por esto y muchas otras cosas es que el Evangelio de Cristo es años luz a cualquier forma de religión, años luz al judaísmo, años luz al antiguo pacto. Hoy día muchos han reemplazado el mirando a Cristo por aplicando principios. Allá la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. Y el texto griego enseña que poner los ojos en Jesús es no ponerlo en ninguna otra cosa. No es aplicando principios. Porque si lo ponemos, lo quitamos de Cristo y lo ponemos en los principios, en las fórmulas, en los pasos, Cristo deja de ser la fuente y el sistema se vuelve la fuente. Y eso produce un evangelio centrado en mi rendimiento, mi éxito, mi prosperidad, mi resultado, la casa, el auto, la rubia, el rubio, el dólar. No, hermanos, entienda que el creyente no vive manipulando leyes espirituales para prosperar. Vive unido a Cristo por la fe y desde esa unión con Cristo, Dios produce en su vida aquello que Él quiere conforme a su voluntad y sabiduría. El evangelio no esclaviza al creyente, lo libera. Un evangelio que te hace vivir lleno de miedo por no ser perfecto cumpliendo los mandamientos de la ley, no es el evangelio de Cristo. El evangelio vino para anunciar libertad en Cristo, no para vivir tu vida loca, sino para que Cristo viva su vida en ti. ¡Qué poderoso es el evangelio! ¡Qué poderoso es Cristo! ¡Qué poderoso es Cristo, mis queridos hermanos! Kenneth West escribió y dijo, la idea de redención en Gálatas 3:13 habla de ser comprados fuera del mercado de esclavos para nunca más volver. Entonces, cuando mezclamos la ley con el evangelio, destruimos la gloria de la suficiencia de Cristo. Mis queridos hermanos y amigos, el creyente no vive bajo el sistema mosaico de bendiciones y maldiciones, sino bajo la obra terminada de Cristo en la cruz. Y ahí hay solo bendición, aunque hayan pruebas, enfermedades, escasez, dolor, tribulaciones. Usted sigue siendo
un hombre lleno de bendición. Sobre usted no hay ninguna maldición si está en Cristo. Hay solo gloria. Así se encuentre en el fango, hay solo gloria. Así se encuentre en la cárcel como el apóstol Pablo, hay solo gloria. No me enseñes Deuteronomio 28, porque nada tiene que ver con lo que Cristo hizo en la vida de todos aquellos que creen. Alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Están entendiendo? Así que hoy nos vamos a estudiar Deuteronomio 28 basado en el pacto mosaico, ni desde la tradición judía, ni desde la prosperidad moderna. Hoy lo vamos a estudiar a la luz de la cruz, el nuevo pacto, la doctrina apostólica y el evangelio de Jesucristo. Esto es para el próximo estudio. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.